En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Sed el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, buenos días. Estamos en la segunda parte de 4 pláticas para preparación de los sacramentos de iniciación para papás y padrinos. La vez pasada hablamos de, una pequeña resumen de la historia de salvación que vamos a continuar y terminar ahorita, para llegar al punto más importante de la historia de la salvación, de nuestra salvación, que es la Santa Misa. Es el culmen, la cima de toda la montaña de preparación. ¿Okay? Entonces, la vez pasada, como estábamos viendo la creación y los patriarcas, y llegamos pues hablamos de David y el reino de Israel y todo eso que tiene su cumplimiento en el establecimiento de la iglesia. Es la perfección de de congregar las personas en una sola familia. ¿Okay? Pero debemos de regresar un poco para enfocarnos en algunos más detalles del hecho más importante en la historia del pueblo de Israel. ¿Okay? Porque hablamos de Moisés, ¿okay? Y como Moisés rescató a los israelitas de la esclavitud en Egipto, ¿okay? Pero a través de un rito muy importante. Okay, que tiene mucha importancia para todo lo que vamos a ver en la vida y el sacrificio de nuestro Señor. Okay? Porque, Dios pudiera haber hecho las cosas en otra manera, ¿no? Dios creó el universo, entonces solo fue necesario que dijera, ya, ¿no? Que vete. Y hubiera sido suficiente. Pero quiso establecer un rito que en un sentido es muy curioso, pero en otro sentido es muy importante. Porque acuérdense que dijimos de la necesidad de todos los pueblos de tener un sacrificio, de ofrecer sacrificio, como siendo conscientes de su culpa, su necesidad de Dios. Entonces es parte de nuestra naturaleza de ofrecer sacrificio a Dios. Y si alguien no ve la necesidad de ofrecerle sacrificio, pues trae un trastorno que necesita ser curado. ¿Okay? Entonces, en aquel entonces, su rescate fue a través del Cordero Pascual. Okay. Entonces, después de 9 plagas, ¿no? Y sin poder convencer a Faraón, okay, entonces el 10º plaga fue de mandar el ángel de la muerte. Y los judíos, los israelitas, podían salvarse del ángel de la muerte por participar en este sacrificio. Entonces, tuvieron que matar un cordero de 1 año, sin mancha. ¿Okay? Y tenían que preparar su carne en cierta manera y comer
comerla, y tenían que tomar su sangre, y pintar su sangre encima de sus puertas. Y pues comían el cordero dentro de una cena y un rito. También tenían que tomar unas copas de vino, tenían que comer pan ácimo, sin levadura, por las prisas, y todo eso los iban a salvar, y sí los salvó, porque Faraón, ¿no? por ver su hijo único o primogénito muerto, soltó a los israelitas. Y luego pasaron por el Mar Rojo, recibieron los 10 mandamientos, y Dios les dio un mandamiento, de que tenían que celebrar este rito del Cordero Pascual, la Pascua de los judíos, cada año para recordar lo que Dios hizo para ellos. Y para participar en el beneficio de la protección de Dios. Y la Biblia manda, pues, muy malos castigos para los que no cumplen con este mandamiento, porque es como separarse de la alianza. Esto fue una alianza, que fue ratificado cuando Moisés bajó de monte Sinaí llevando la ley, y hizo otro sacrificio y roció el pueblo con la sangre del sacrificio, significando que ellos aceptaron como la alianza. Dios les hizo un beneficio y en turno ellos tienen que obedecer su ley. Muy importante todo eso del Éxodo. Porque el propósito, ¿no? Esa es una meditación del Papa Benedicto en su libro El Espíritu de la Liturgia. Dice, ¿qué dijo? Si vieron la película, cuando Moisés se presentó con Faraón, ¿qué les dijo? ¿Qué le dijo? Ok, sí, pero ¿con qué propósito? Porque le dijo ¿por qué? Para que me ofrecieran culto en el Monte Santo. Ok. Entonces su liberación fue para poder dar culto a Dios como Dios quiere, recordando otra vez la importancia del sacrificio, pero no es como los hombres inventan, sino es como Dios manda. ¿Dónde manda? ¿Cómo manda? ¿Cuándo manda? Entonces necesitaban su libertad para ofrecerle sacrificio según sus prescripciones. Todo lo que hicieron con el Cordero Pascual, Jesús va a cumplir. De hecho, el Cordero Pascual, según Santo Tomás de Aquino, que es tal vez el hombre más sabio que ha vivido, él dice que esos ritos fueron sacramentos del Antiguo Testamento, signos de alianza. Podemos llamarlos sacramentos como signos de alianza, signos que efectúan algo sagrado a través de símbolos. Pero estos ritos señalan algo que iba a suceder luego. Porque Jesús es el verdadero Cordero. De hecho, en el libro en el Antiguo Testamento viene una profecía. Hay varias profecías, muchísimas profecías que hablan de Jesús. Y uno dice que luego va a venir otro profeta
como Moisés. ¿Okay? Otro dador de la ley, según el modelo de Moisés. ¿Okay? Entonces los israelitas tenían esta esperanza, que otro liberador, otro dador de la ley, otro profeta iba a venir. ¿Okay? Y ese es Jesús. De hecho, vamos a ver como todo es una preparación para Jesús. ¿Okay? Y aún fuera de Israel, ¿saben que hay profecías de Jesús entre los paganos? En China podemos encontrar unos dichos de sus filósofos que hablan de un Dios hombre. ¿Okay? Los griegos tienen profecías de Jesús. ¿Okay? Y en otras culturas hay cosas que no son muy obvios, pero sí hablan de Jesús. Porque necesitamos, por ser humanos, seres humanos, buscamos un remedio para el pecado. ¿Okay? Todos nacemos con el pecado original. Y un escritor inglés, Chesterton, dice que la dogma más obvia de nuestra fe es el pecado original. Porque todos se dan cuenta que las cosas no son como deben de ser. Hay algo que fracasó, ¿no? Vemos que el mundo no es perfecto. Entonces, hay un deseo, un instinto para algo más perfecto, que es parte de la evidencia, ¿okay? Natural por la existencia de Dios, ¿no? Porque no estamos contentos con una vida finita. ¿Okay? También tenemos como un anhelo para el amor, para la felicidad, pero al grado perfecto. Entonces, ¿cómo se satisface eso? No hay nada en la naturaleza, en la naturaleza que no tiene su cumplimiento. ¿A qué refiero? Por ejemplo, los pájaros, ¿okay? Tienen por instinto, ¿okay? Cómo hacer su nido. ¿Okay? Pero podemos imaginar una situación en que los pájaros andan buscando cómo hacer su nido, pero sin encontrar la materia para hacerlo. No. ¿Okay? Ese instinto puede cumplirse. ¿Okay? Y los peces, ¿okay? Necesitan nadar en el agua, ¿okay? y necesitan sacar el oxígeno. ¿Okay? Pero podemos imaginar que Dios hizo peces que necesitan sacar oxígeno del agua, pero sin los órganos para hacerlo. No, ridículo. ¿Okay? Y si Dios puso en nosotros un deseo para felicidad perfecta, para amor perfecto, para vivir para siempre, ¿okay? Qué cruel sería, ¿no? La naturaleza, si lo queremos decir de manera impersonal, o Dios, el Creador, ¿no? Si no fuera posible satisfacerlo. ¿Okay? Entonces, todo el mundo, todas las personas buscan un redentor. Por eso, Santo Tomás puede decir que cuando hablamos de la necesidad de la fe para la salvación, por eso estamos repasando estas verdades. ¿Okay? Y la Iglesia enseña que nadie se salva sin creer lo que propone la Santa Iglesia Católica, por lo menos implícitamente, ¿okay? Porque pues hay personas que nunca han escuchado el Evangelio, ¿okay? Y preguntamos, ¿es posible que se salvan? Y Santo Tomás dice, pues si tienen ignorancia, ¿okay? Invencible, puede ser, pero por lo menos tienen que creer en Dios, porque es natural creer en Dios. Es un retraso mental negar que Dios existe. ¿Okay? Aunque hoy en día quieren decir que no, los más inteligentes, los filósofos y científicos, saben que Dios no existe. No, son estúpidos. ¿Okay? Porque la filosofía prueba definitivamente que hay un Dios. ¿Okay? Sin duda.
¿Okay? Y no tenemos tiempo para revisar eso, pero es una plática muy interesante también. ¿Okay? Pero créeme que es absolutamente cierto a través de la inteligencia que Dios existe. Además, Santo Tomás dice que necesitamos creer que ese Dios es un Dios que castiga el mal y apremia el bien. Es decir, que nuestras acciones tienen consecuencias. Y tenemos que tener por lo menos una esperanza implícita en un Redentor. Que hay alguien o algo que sanará lo que es equivocado o dañado en nosotros. ¿Okay? Son los tres principios más importantes. ¿Okay? Entonces, Dios nos dio la promesa de un Redentor. ¿Okay? Y pues les voy a dar unas señales, unos ejemplos. Porque Jesús es el único fundador de una religión. ¿Okay? Porque podemos hablar de Mahamud, de Buda, de otros fundadores, que hasta hoy en día siguen personas tratando de fundar religiones. ¿Okay? Pero no ha habido ninguno, aparte de Jesucristo, que fue predicho. Es decir, que lo estaban esperando. ¿Okay? Antes de que nació Mahamud, nadie lo estaba esperando, ¿no? Él fue un gran engañador. ¿Okay? Pero de Jesús, sí. ¿Okay? Aún en los gentiles, en los paganos, y en el Antiguo Testamento, que hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que les dije de la profecía de un nuevo Moisés, en el libro de Génesis, inmediatamente después de la caída de Adán y Eva, tenemos la promesa de que la semilla de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Okay? Una profecía obvia de la Santísima Virgen y nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Isaías, el profeta Isaías, que vivió 700 años antes de Cristo, dijo: y por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llevará por nombre Emmanuel. ¿Okay? Les digo que normalmente vírgenes no conciben. ¿Okay? Entonces es una profecía, está prediciendo algo milagroso. ¿Okay? Y que se llamará Emmanuel, que significa Dios está contigo. ¿Okay? Luego profetiza acerca de dónde va a nacer, en Belén. ¿Okay? Les comenté la vez pasada que el rey David era de Belén y por eso el profeta fue a Belén para buscar el hijo de Jesse. ¿Okay? Y por eso José y María tuvieron que regresar a Belén para ser inscritos en el censo, ¿okay? Porque es hijo de David. En el libro de Oseas dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Okay? ¿Qué pasó cuando Jesús era niño y Herodes quería matarlo? Huyó a Egipto, ¿okay? Regresó para cumplir eso. Luego, en Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asna. ¿Okay? Jesús entró en Jerusalén montado en un asno. ¿Okay? Salmo 41. Hasta mi amigo más íntimo, en quien yo confiaba, el que comió mi pan, se puso contra mí.
que en la última cena, cuando Jesús dijo que uno de ustedes me va a traicionar, y le preguntaron, ¿y quién será? Y dijo, ¿quién se mete la mano? Que mete el pan. Entonces Judas cumplió eso. Zacarías otra vez, yo les dije, si les parece bien, páguenme mi salario, y si no, déjenlo. Ellos pesaron mi salario 30 ciclos de plata. ¿Por cuánto fue vendido Jesús? Sí. Isaías otra vez, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y hay muchos más, ¿no? Muy interesante estudiar cómo perfectamente Jesús cumplió con todas las profecías, ¿no? Y es imposible. Es una de las evidencias, ¿no?, de la inspiración de la Biblia, porque sobresalta las posibilidades humanas para hacer algo algo tan complejo y tan perfecto. Entonces, Jesús vino en la plenitud del tiempo, Dios mandó su Hijo único, cuando todo estaba preparado, tanto en la revelación de sí mismo, como en el mundo, porque cuando nació Jesús, todo el mundo estaba en paz relativamente, bajo el imperio romano, la paz agustina, y la gran parte del mundo estaba unida bajo un poder, y en Jerusalén, en Israel, también ellos estaban bajo el poder de Roma. Y por obra del Espíritu Santo, Jesús fue concebido en la Virgen María. Entonces, Dios es uno y trino, esa es una revelación que es pues indicado, señalado en el Antiguo Testamento, pero que fue hecho más explícito en el Nuevo, Pero Dios es uno y trino, un solo Dios, pero tres personas, Uno de los misterios más importantes de nuestra fe, la Santísima Trinidad. Por eso nos persignamos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo muchas veces al día, ojalá, porque es una verdad tan importante. ¿Y qué significa? Pues Dios es comunión, como nos hizo para comunión con Él y entre nosotros. También Dios es una comunión, una convivencia, porque esta es la perfección de vida, ¿no? Que sea compartida. Entonces, una manera de explicar la Santísima Trinidad es decir que Dios Padre es el origen, el principio de la Santísima Trinidad, aunque todas las personas son iguales y igual de eterno, pero Él es el principio, y a Él como damos la obra, o hablamos de la obra de la creación, y Él, siendo perfecto, no faltando nada, cuando Dios, en el principio Dios no sentía soledad, ¿no? Pero estaba disfrutando la perfección de su ser, y tiene desde la eternidad una idea de sí mismo, una imagen intelectual de quién es, pero su pensamiento, su pensar es tan poderoso
que la idea que tiene es real también. Es igual de real como Él. Es otra persona divina. Es la segunda persona. Y por eso decimos Hijo de Dios, porque fue engendrado por su pensamiento. ¿Okay? La idea de sí mismo. ¿Okay? Y ahora el Padre, contemplando su imagen en el Hijo, y el Hijo, siendo una persona, contemplando la gloria del Padre, que comparten un amor. Y si la idea de Dios es tan poderosa para ser una persona divina, también el amor de Dios es tan poderoso que también es una persona divina que se llama el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, Dios mandó su Hijo único, ¿okay?, para que se haga hombre, y el ángel vino a María en Nazaret y anunció la encarnación. ¿Okay? María tuvo que dar su consentimiento, tuvo que decir que sí, y en eso tenemos como la solución o la rectificación a la equivocación de la primera mujer. Porque la primera mujer dijo no a Dios. ¿Okay? Dios le probó, ¿okay?, le dio una prueba y falló. ¿Okay? Pero la nueva Eva dijo que sí. ¿Okay? Y Dios sabía eso desde la eternidad, entonces preparó, ¿okay?, su madre en la manera más espectacular, ¿no? ¿Quién, si pudiera, no, regalar toda la belleza de cuerpo, de alma, de posesiones a su mamá? No lo haría, ¿verdad? Si pudieras. ¿Okay? Si Dios va a tener madre, ¿okay?, entonces también quiere otorgarle todas las bendiciones posibles. Entonces, en anticipación, la salvó del pecado original. Interrumpió el proceso normal de pasar esa herida de los papás a los hijos. ¿Okay? Entonces, por eso decimos que María es inmaculada. ¿Okay? Es decir, sin mancha, aún sin la mancha que todos tenemos. ¿Okay? Y por eso su persona, ¿okay?, es digna para ser como la casa de Dios, ¿no?, el templo de Dios. ¿Okay? Entonces, cuando dijo que sí a Dios, el Espíritu Santo descendió sobre ella. ¿Okay? Y aquí tenemos otras profecías que se cumplen, porque un dato interesante, que la palabra griega que encontramos en la Biblia, que describe que cómo vino el Espíritu Santo sobre María, se usa una vez más en toda la Biblia. ¿Okay? Que fue cuando los sacerdotes de Israel consagraron el templo. ¿Okay? Y dice que bajó en una nube, bajó el Espíritu de Dios. Y fue la presencia de Dios. ¿Okay? Y ese es al propósito, porque Dios les mandó hacer un templo para recordarles de su presencia entre ellos, como la presencia que tenía en Edén, ¿okay?, que perdieron por su pecado. Y Dios, siendo misericordioso, volvió a ofrecerles su presencia, no tan real, ¿okay?, más misterioso, pero sin embargo, su presencia entre ellos. Y desperdiciaron, ¿okay?, despreciaron su presencia, porque buscaron otros dioses, desobedecieron sus leyes, ¿no? Entonces, ese templo fue destruido. Y para que nos demos cuenta de que María es el nuevo templo de Dios, un sagrario, ¿okay?, la arca de la alianza. ¿Okay? Porque hay otras comparaciones, porque David regresó la arca de la alianza a Jerusalén.
¿okay? Y vino bailando y saltando, ¿okay? Y hay una comparación también cuando María va sobre las montes por el país de las montes de Judea para visitar a Isabel, y cuando Juan en el seno de Isabel, que encuentra a María, y por eso Jesús salta, como si estuviera bailando de júbilo, ¿okay? Para que entendamos que aquí tenemos la nueva arca de la alianza. Bueno, que entonces el propósito de la encarnación es tener más cercanía con Dios, ¿okay? Qué asombro y qué maravilla, ¿okay? Y entonces nació en Belén, ¿okay? Pero no en la manera esperada, porque en esos tiempos todo el mundo judío estaba buscando el Mesías por tantas profecías. De hecho, hay una profecía en el libro de Daniel que calcula muy precisamente el número de años. Entonces, desde cuando predicó Daniel en el exilio de Babilonia hasta la fecha en que nació Jesús, calcularon 490 años, ¿okay? Más o menos. Entonces, tenían esta esperanza porque ya estaba por acabar esos años que predijo Daniel. Entonces, estaban buscando un Mesías, pero tenían ideas equivocadas de dónde iba a redimir el pueblo. Porque muchos pensaron en una manera muy carnal, ¿okay? Como David tenía un imperio con ejércitos, con poder, con riquezas, con oro. Entonces esperaban un rey como David, porque sabían que el Mesías iba a ser hijo de David. Y pensaron que los iban a liberar de los romanos. Entonces, había personas en el tiempo de Jesús que estaban incitando rebeliones, matando gente. ¿Qué pasó con Pilato? Pilato quería soltar uno de los presos, y les dieron una opción. ¿Y quién escogieron? ¿Y quién fue él? Un homicidio, pero homicidio porque estaba incitando rebeliones y declarándose Mesías, Y cuando Pilato dice a los sacerdotes, de los israelitas, que eran los jefes del pueblo, les dijeron, ¿y crucificó a su rey? ¿Y qué le dijeron? Dijeron, no tenemos otro rey que César. Wow, acuérdense que en el principio Dios mismo era su rey. Por concesión les dio un rey humano, pero ungido por Dios. Y estaban esperando liberación de los romanos, por orgullo nacional, por amor a Dios. Pero ese es hasta qué punto llegó la corrupción de su sentido religioso. Que los escogidos de Dios, los sacerdotes dijeron, no tenemos otro rey que César. ¡Ay! ¡Qué mal! Entonces, en ese sentido, fue necesario que muriera Jesús. No absolutamente, porque Dios no nos pudiera haber redimido con una palabra, nada más, Pero Santo Tomás dice que todo lo que Dios hace en la manera más excelente. Entonces, sabemos que si Dios escoge eso, es por un fin, para revelarnos algo. Esa es la respuesta cuando personas que no creen, por ejemplo, dicen que, pues, ¿cómo puede haber un Dios si hay tantas cosas malas en el mundo? Pues si Dios permite eso,
es porque hay otro fin mejor, que es mejor de bueno, que ese sufrimiento es de malo, que va a lograr a través de ese sufrimiento o maldad. ¿Okay? Porque todo lo que Dios hace por excelencia. Entonces Santo Tomás dice que la muerte del Hijo de Dios, de su Hijo, fue necesario en el sentido de que fue la manera más excelente. Y da un ejemplo, ¿no? Porque si decimos, ¿cómo llegamos a la Ciudad de México? ¿Okay? Y queremos indicaciones, ¿no? Entonces decimos que pues vamos por esta carretera, ¿okay? Pero no es la única manera, ¿no? Podemos llegar a la Ciudad de México por subir primero a Monterrey y luego bajar por la otra costa y llegar hasta Oaxaca y subir otra vez. Pero no es la manera más conveniente, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, lo que Dios escoge es lo más excelente, más perfecto. ¿Okay? Y su muerte en la cruz, ¿okay?, nos muestra la fealdad de nuestros pecados. ¿Okay? Como vimos en Edén, Dios les regaló todo, un paraíso, con una sola condición pequeñita, y la rechazaron por su orgullo. ¿Okay? Y iban multiplicándose los pecados, ¿okay?, y cada vez peor. ¿Okay? Entonces Dios quiso decir, ¿quieres ver el efecto del pecado? ¿Quieres ver qué tan horrible es el pecado? Y ahora, para ayudarnos, que pueden ver, por ejemplo, la película de Mel Gibson. ¿Okay? Una niña estaba comentándome de la primera vez que la vio, que no podía ver la escena de la flagelación. ¿Okay? Es tan horrible que le hizo llorar, ¿no? Pero así debe de ser. Nosotros debemos de llorar cada vez que lo pensamos, porque cada vez que pecamos estamos dándole más látigos, ¿no? Más heridas. ¿Okay? Entonces, la crucifixión nos revela eso. ¿Okay? Pero también hay otro propósito de la justicia. ¿Okay? Porque el pecado ofende ¿a quién? A Dios. ¿Okay? Y Dios es una persona infinita. ¿Okay? Entonces, ofender a una persona infinita lleva una culpa infinita. ¿Okay? Y esto también sabemos por naturaleza, porque una ofensa que varía de grado, de gravedad, según la persona, ¿no? ¿Okay? Porque, por ejemplo, si ustedes empiezan a pelear, ¿no?, y les dan golpes a una a otra, ¿okay?, estaría muy mal, ¿no? Pero si empiezas a golpear como un policía, ¿okay?, creo que es peor, ¿no? Y si viene el presidente y le golpeas, ¿okay?, creo que te van a castigar aún peor, ¿no? Y si viene el Papa, ¿okay?, y le das patadas, ¿no?, y tratas de matarlo, peor aún. ¿Okay? Y si quieres golpear en la cara a Dios, ¿okay?, muy mal. ¿Okay? Entonces, la ofensa, la deuda que tenemos es infinita. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se paga una deuda infinita? ¿Okay? Si te digo que me debes una infinitud de pesos, ¿okay?, me puedes pagar en plazos, ¿okay?, pero ¿cuándo vas a acabar con esa deuda? Nunca. ¿Okay? Entonces, hay solamente una persona, ¿okay?, que puede pagar una deuda infinita, que es una persona infinita, ¿okay?, que es Dios. Dios tiene que pagar la deuda. Pero si Dios la paga, ¿qué efecto tiene para mí? Dios no es culpable, somos los culpables. Entonces, ¿cómo Él pagando la deuda va a afectar a nosotros? Ese es el gran problema. ¿Okay? Pero en el ingenio de Dios, ¿okay?, como logró
una manera de solucionar ese problema, que la culpa es de los seres humanos, pero el único que puede pagar la deuda es Dios. Entonces necesitamos un ser, una persona que es Dios y hombre perfectamente. Y esto se realiza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Y no es, eso es tan importante, ¿okay? Porque algunos se equivocan. ¿Okay? Los protestantes dicen, por ejemplo, Martín Lutero, ¿okay? Dijo que porque no podía aceptar, ¿okay?, la grandeza y misericordia de Dios, o no podía reconciliarlo con su justicia. Entonces dijo que lo que pasa en la redención es que nosotros somos como algo asqueroso, ¿okay? Y Dios nos cubre como con nieve, ¿okay? Si imaginamos como lodo o algo así, ¿okay? Algo feo, ¿okay? Y nieve, ¿okay?, que cubre, ¿okay? Y como engañamos, hacemos trampa a Dios, porque ve eso y olvida que por abajo es feo, y solo ve la blancura de la nieve. ¿Okay? Pero esto es un insulto a Dios, en verdad, porque no se engaña a Dios, ¿no? Pero y lo que Dios hizo en la redención es más maravilloso, porque cambia nuestra naturaleza corrompida en algo divinizado, ¿okay?, por su encarnación, por tomar la humanidad y juntarla con su divinidad y hacernos partícipes de esta unión, nos llama otra vez de una comunión con Él, pero de una manera más maravillosa que teníamos antes. ¿Okay? Entonces, en verdad, somos en mejor estado ahora que hubiéramos tenido si no hubiera pecado Adán, ¿no? Porque a veces decimos, qué lástima que pecó Adán, ¿no? Hubiera sido posible vivir en el paraíso, pero sí tenemos la posibilidad de vivir en el paraíso. Solo tienes que comulgar y tienes paraíso dentro de ti. ¿Okay? Entonces, esa es la redención. ¿Okay? Por la unión de la humanidad y la divinidad en Cristo, ¿okay?, nosotros estamos pues en Cristo. Y lo que hace Cristo hace por nosotros, ¿no? Como si cuando enseñan a sus hijos a escribir, ¿no? Si agarras a su mano para ayudarles a hacer la letra y así aprenden a hacerlo solo, Dios está haciendo algo parecido con nosotros en la redención. Entonces, pagó la deuda, sí, pero nos invita también a pagarla. ¿Okay? Entonces, murió. Tenemos que considerar el triduo sacro, ¿okay?, que es jueves santo, viernes santo, ¿okay?, y sábado de gloria. Estos 3 días, ¿okay?, son un solo misterio, ¿okay?, el culmen de la vida de nuestro Señor, ¿no? No es curioso, por ejemplo, que vino Jesús, ¿okay?, y vivió muy poco tiempo, en realidad, y pasó la mayoría de su tiempo como escondido del mundo, ¿okay? Podemos pensar naturalmente, ¿por qué no dedicó más tiempo a predicar? Si hubiera vivido 100 años, una vida más larga, hubiera sido posible predicar a más personas y hacer más milagros, ¿no? Pero Jesús no vino principalmente para predicar ni para lograr milagros.
Eso es para que entendamos este misterio. ¿Okay? El arzobispo Fulton Sheen dice que todo ser humano, ¿okay?, viene al mundo para vivir y la muerte interrumpe la vida. ¿Okay? La muerte no es el propósito de nuestras vidas. Hubo una persona que nació para morir. Jesucristo nació para morir. ¿Okay? Entonces, fue en su vida pública que iba pues atacando las autoridades religiosas de su tiempo, ¿okay? Predicando cosas, predicando una nueva ley, dando el cumplimiento de la ley que recibió Moisés en manera más perfecta, ¿okay?, que pues chocó con los sentimientos de muchos de los judíos, ¿okay? Porque ellos estaban enfocándose solamente en el exterior, ¿okay?, y olvidando el interior, ¿okay?, la vida de gracia y de caridad. ¿Okay? Entonces buscaban cómo entregarle a la muerte. ¿Okay? Y como dijo el sumo sacerdote, ¿okay?, después de que resucitó a Lázaro, ¿okay?, piense, Lázaro estaba muerto 4 días. ¿Okay? Jesús vino y con una palabra lo resucitó. ¿Okay? Y los sacerdotes dijeron, wow, este tiene poder de Dios. No, dijeron, ¿qué vamos a hacer? Ahora todos van a creer en él. Tenemos que matarlo. Y también tenemos que matar a Lázaro de nuevo. Qué tontos, ¿no? Porque si ya fue resucitado una vez, que deben de entender que la muerte no tiene poder ni sobre Jesús ni de nadie más. ¿Okay? Pero buscaron cómo matarlo y Jesús se entregó solo. ¿Okay? Él dice eso, ¿no? Delante de Pilato. Dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. ¿Okay? Si no crees que pudiera pedir a mi Padre ángeles, ¿no?, para defenderme, ¿no?, y me los mandaría, ¿okay? Pero no, porque fue su decisión de ir a la muerte. ¿Okay? Entonces, Judas, ¿okay?, lo va a traicionar, pero para que se cumplan todas las cosas, la noche antes de su muerte celebra la última cena. La última cena es la Pascua de los judíos. Jesús está celebrando ese rito de que los judíos habían celebrado cada año por muchísimos años. ¿Okay? Pero consciente de que Él va a cumplir todo. ¿Okay? Dicen que cuando Él estaba entrando en Jerusalén, ¿okay?, sobre el asno, y leímos la profecía, que esa era una indicación de la venida del Hijo de David. ¿Okay? Pero en ese momento, todos los varones las cabezas de las familias de Jerusalén, de hecho de todo Israel, porque todos tenían que venir a Jerusalén para celebrar la fiesta, ¿okay?, estaban volviendo a sus casas con sus corderos, ¿okay?, que los sacerdotes habían matado. ¿Okay? Y según la costumbre, que como un cordero puede ser grande y pesado, ¿no? Entonces tenían, no dibujo muy bien, pero imaginen, ¿okay?, un cordero, ¿okay? Y ponen 2 palos para cargarlo. Uno que entra por la boca y sale por el otro lado, y otros sobre sus hombros. Entonces, en Jerusalén, cuando entró Jesús, ¿okay?, había muchos judíos caminando por las calles,
cargando corderos colgados en una cruz. ¿Okay? Entonces, él también tenía su cordero, ¿okay? Y celebraron la Pascua, pero con un cambio muy importante. Porque Juan Bautista dijo de él, esto es el Cordero de Dios, el verdadero Cordero. Entonces, el sacrificio que los sacerdotes estaban haciendo en el templo ya fue la última vez que tenía validez, digamos. Porque va a haber otro y el último. ¿Okay? Entonces dijo en anticipación de su muerte, esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. ¿Okay? Y que ellos, los primeros sacerdotes, tenían que comer su cuerpo. Qué raro, pero no tan raro, porque hace como un año les había dicho, en otra Pascua, ¿okay? En Juan capítulo 6, dio un sermón muy famoso, ¿okay? Que hizo que enojaran muchos, ¿okay? Cuando dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida en mí, y que no come mi carne ni bebe mi sangre no tendrá vida, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. ¿Okay? ¿Y qué pasa? ¿Cómo es que dice eso? Por los judíos, comer carne y sangre humana es totalmente reprobado. ¿Cómo puede ser? Y por ese dicho, muchos se fueron. Muchos dejaron de seguirle. ¿Okay? Pero Pedro dijo, ¿dónde iremos? ¿No? Solo tú tienes las palabras de vida eterna. ¿Okay? Entonces, con fe, esperaba el cumplimiento de todo eso que se realiza en Jueves Santo. ¿Okay? Aquí en Jueves Santo tenemos el inicio de la primera misa. ¿Okay? Pues falta su término o su cumplimiento. ¿Okay? Porque está ofreciéndose en manera sacramental, misterioso, bajo símbolos, pero una participación, como era para los judíos, pero aún más, ¿okay? De algo que va a suceder dentro de un día. ¿Okay? Y cambió. Hay un académico que ha hecho un estudio muy interesante entre diferentes teorías de pues, la relación entre Jueves Santo y la misa y la Pascua de los judíos, y dice que había 4 copas en la Pascua judía. La copa que Jesús cambió en su sangre era la tercera. ¿Okay? ¿Y qué dice? Después de tomar, de repartir su sangre, dice que salieron, no terminaron el rito. Pues Jesús era un judío muy justo. ¿Okay? De no terminar la ceremonia es horrible. ¿Qué pasa aquí? Pues Él está perfeccionando la ceremonia. Porque el siguiente día, ¿okay? lo van a clavar a la cruz. ¿Okay? Y antes de entregar su vida, ¿okay? ¿Qué va a decir? Una de sus últimas palabras es, tengo sed. ¿Tengo sed para qué? Pues tenía sed para las almas, como decía, reflexionan muchos santos, ¿no? Tenía sed para la perfección de todo el predicho. ¿Okay? Y dijo también que no voy a tomar otra vez de la fruta de la vid hasta que lo tomo en el reino de los cielos. Entonces, cuando le ofrecieron la copa, el vino, no lo tomó. ¿Okay? No lo quiso. Porque la perfección de esta Pascua es en el cielo. ¿Okay? Pero a través de lo que hace aquí, podemos participar
en su sacrificio en la cruz. Increíble. ¿Okay? Porque ese es otro gran error de los protestantes. ¿Okay? Los protestantes piensan que pues Jesús murió y yo creo y ya. ¿Okay? Pero no se han preguntado, ¿qué tiene que ver conmigo? Una persona que murió en un país lejano hace 2000 años, ¿qué tiene que ver conmigo? Yo no estuve. ¿Okay? Sí, y esa queja tiene razón. La teología de los protestantes falta mucho. ¿Okay? Porque nuestra fe no es simplemente de tener confianza, ¿sí? Como autoestima, ¿sí? No es eso. Nosotros tenemos que estar con Cristo en el Monte Calvario. ¿Okay? Como los judíos estaban participando, ¿no? En el rito, en la Pascua, ¿no? en Egipto. Necesitamos pintar la sangre sobre nosotros. ¿Okay? Esto es la misa. Por esto la misa es la cosa más creíble que hay. Porque empezó la misa aquí, ¿okay? Pero la misa se termina también en el cielo. Porque es la puerta que abre cada vez que estamos en la misa, dándonos una pista de la gloria venidera, ¿okay? La gloria que nos espera y haciéndonos partícipes en ella. ¿Okay? Sí tenemos que pasar por la cruz, por eso llevamos a la misa todos nuestros sufrimientos, angustias, ¿okay? Y los juntamos al sacrificio de Cristo que se realiza sobre el altar cada vez que hay celebración de la misa, por lo que dijo Jesús en la última cena. Haced esto en conmemoración mía. ¿Okay? Conmemoración, pero conmemoración viva. ¿Okay? Conmemoración que hace actual lo que recordamos. ¿Okay? Porque podemos recordar algo como, por ejemplo, se recuerda un hecho histórico por ver una foto, por ver una estatua. ¿Okay? Pero la comparación de este tipo de conmemoración es más como el matrimonio. ¿Okay? El matrimonio para la gente casada, ¿okay? Fue un hecho en un tiempo. Tuvieron su boda, ¿sí? Pero aunque es un hecho histórico, también es un hecho actual, real, ¿no? Y tienen sus anillos para recordarles de su compromiso. Pero cada vez que cumplen con sus deberes, hacen real el poder del sacramento que recibieron. Entonces recuerden su matrimonio porque sigue siendo actual. Recordamos el sacrificio de Cristo porque sigue siendo vigente. ¿Okay? Y nos incorpora a su cuerpo místico, ¿okay? Que como dice San Pablo, tenemos que cumplir lo que se hace falta de los sufrimientos de Cristo. ¿Qué es faltante de los sufrimientos de Cristo? ¿No? Porque dicen los teólogos que su sufrimiento, ¿okay? Fue aún peor que podemos imaginar por la perfección de su ser, de su cuerpo, y todo su conocimiento de la razón por la cual estaba sufriendo, ¿no? Porque, y ustedes entienden eso fácilmente, porque si hacen un servicio por alguien más y te agradece, entonces sentimos bien, ¿ok? Sí. Pero si hacemos un servicio para otra persona y en vez de agradecernos, nos escupe en la cara, ¿okay? Vamos a sentir enojados, ¿no? ¿Okay? Entonces, necesitamos, no hay nada faltando de los sacrificios de Cristo tal cual, sino en su cuerpo místico, en nosotros. Necesitamos llevar a cabo, llevar a su perfección la imagen de la crucifixión, porque no vivimos para este mundo,
Vivimos para otro mundo. Y esta es la puerta para llegar a la gloria, porque en sábado de gloria resucitó y luego subió a los cielos. Y como si morimos con Él, viviremos con Él. Y de hecho debemos de estar ya viviendo con Él. Okay, entonces todo eso, okay, es para explicarles, okay, para hacerles entender la suma importancia de la misa. Si hay una tragedia en nuestros tiempos, en la iglesia hoy en día, es que hemos perdido el conocimiento de qué es la misa y de su importancia. Porque sí, me ha pasado muchas veces, ¿no? Pregunto a alguien en la calle o que viene a confesar, que dice, no fui a misa. ¿Y usted sabe qué es la misa? ¿Okay? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Okay? Habiendo escuchado todo eso, ¿okay? Si les pregunto una frase que describe la esencia de la misa, que sus niños están estudiando, ¿okay? Memorizando, ¿qué es la respuesta correcta? Un sacrificio, ¿okay? Pero hay un poco más que necesitamos. ¿Mande? Pues incluye eso, pero no es la esencia. ¿Alguien más? Okay. La misa es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz en forma incruenta. Okay. Si recuerdan una sola cosa de esta plática, tiene que ser eso. Okay. Oops. Incruenta, sin derramar sangre, okay. Su sangre está presente, okay, pero no es un sacrificio cruento como a la vista, okay. Pero es el mismo sacrificio. Y si les explico cómo podemos captar eso, ¿no? Okay, entonces consagramos el pan y el vino aparte. Okay. Y por las palabras del sacerdote, por institución de Jesucristo y el poder del sacerdocio, okay, las palabras tienen eficacia. Okay. Como Jesús, creemos lo que Jesús dice. Okay. Y si dice, esto es mi cuerpo, creo que es su cuerpo. Okay. Pero, ¿qué pasa? Okay, cuando separamos la sangre del cuerpo de un animal? Muere, ¿verdad? Entonces, esta es la manera como sacramental en que se realiza el sacrificio, por la consagración separada, okay, del pan y del vino. Se realiza de nuevo su sacrificio, pero en forma sacramental. Y lo que pasa es, en ese momento, ¿okay? El sacrificio por decirlo, se renueva, ¿okay? Se hace actual, ¿okay? Y la sustancia del pan cambia a la sustancia de Jesucristo, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Okay? El pan representa o simboliza, okay, más específicamente el cuerpo de Jesús, pero por concomitancia está presente todo que es Cristo. Igual el vino, después de las palabras de consagración, se cambia en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, porque no está allí como un muerto. Cristo no se presenta en el altar como un cadáver. No, está presente como existe actualmente. ¿Y dónde existe Jesús actualmente? ¿Dónde está Jesús? En la Sagrada
¿Ok? ¿Y dónde es su reino? ¿Dónde está reinando? En el cielo. ¿Ok? Entonces este es su lugar principal, en el cielo, gloriosamente reinando. Y esa realidad en el cielo, bueno, no está aquí en este sagrado, pero en el otro, está presente en esa manera. El cielo baja a la tierra en cada misa. ¡Wow! ¿Okay? Y nos invita a incorporarnos en Él. Comemos su carne y así cumplimos su sermón en Juan 6. ¿Okay? Tenemos vida por Él, pero no, es vida como Él tiene ahora en el cielo. ¿Okay? Todo eso debe de hacerles cambiar su perspectiva de la Santa Misa. ¿Okay? Qué triste escuchar gente que dice, es que no tenía tiempo para ir a misa. ¿Cómo? No hay cosa más increíble que la misa. ¿Okay? Es que tenía que ir a una fiesta familiar. ¿Y preferiste fiesta familiar a la fiesta del cielo? ¿La fiesta de Jesús? ¿Okay? Y sin la misa no tenemos esperanza, no tenemos salvación. ¿Okay? Entonces los santos quieren estar en la misa lo más que puedan, ¿okay? Y participar al máximo grado en sus frutos. ¿Okay? Y debemos de amar la misa sobre todas las cosas. Por eso Padre Pío dijo que más fácil que existiera la tierra sin el sol que exista sin la Santa Misa. ¿Okay? Y podemos encontrar muchas otras frases muy bonitas de los santos, pero no hay ningún santo que no ha amado la misa. No hay ningún santo que no ha puesto la misa como la obsesión de toda su vida, porque es el encuentro con Cristo. Entonces, cuando la gente contesta, ¿qué es la Santa Misa? Es una convivencia. ¿Okay? Si es una convivencia, es una muy mala convivencia, ¿no? Yo he asistido a mejores convivencias, si es solamente eso. No. Calvario no era convivencia. Es el sacrificio de Dios por nuestros pecados. ¿Okay? Es un banquete, pues sí es, pero no llegamos al banquete antes de pasar por el Calvario. ¿Okay? Es la palabra de Dios. Pues sí incluye la palabra de Dios, pero es el sacrificio del verbo de Dios. ¿Okay? Entonces, no dejan que les decepcionen. ¿Okay? La misa es el sacrificio de Cristo. ¿Okay? Y debemos de darle toda la reverencia y honor y amor que podemos. Y debe de ser la cosa que más apreciamos. ¿Okay? ¿Preguntas? Es entendible entonces, ¿okay? Después de esta explicación, porque el primer mandamiento de la iglesia es asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. ¿Okay? Sería ridículo, ¿no? Si la iglesia estuviera mandándonos de ir a una convivencia cada domingo. ¿Okay? No, está mandándonos ir a Calvario cada domingo. ¿Okay? Muy bien. ¿Otra cosa? ¿Comentario? ¿Pregunta? Ok, rezamos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, y benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper. Amén.